Muy buenas tardes, hermanos. Sean todos ustedes bienvenidos. Es un placer estar nuevamente con ustedes, para poder tener este tiempo de meditación en la palabra de nuestro Dios, hermanos. Les pido por favor que vayan compartiendo esta transmisión, hermanos, para que más hermanos se puedan unir a nosotros y que puedan estar escuchando acerca del tema de este día. Vamos a empezar, hermanos, antes de iniciar escuchando la palabra de nuestro Dios. Vamos a empezar, hermanos, con una oración, hermanos, para pedirle a Dios que nos guíe. Vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por este hermoso momento, Padre, que nos permite, Señor, estar nuevamente, Padre, delante de ti, mi Señor, aprendiendo más de tu palabra, Padre, meditando más en tu palabra, mi Señor. Te ruego, Padre, que prepares los corazones de nuestros hermanos, mi Señor, y que nos permitas, mi Señor, poder entender tu palabra, mi Señor. Abre nuestro corazón, Señor, y abre nuestro entendimiento, Padre, para que podamos comprender, Señor, y podamos entender tu palabra, mi Señor. Quita, Señor, todo estorbo, mi Señor, todo mal pensamiento, Señor, que nos impida, Señor, poder adorarte, mi Señor, poder entender tu palabra con todo nuestro corazón, mi Padre. Ayuda, Señor, a tu siervo, Padre, a poder dar tu mensaje, mi Señor, a poder dar tu palabra, mi Señor. Y perdona, Señor, si en algo me llevo a equivocarme, Señor. Perdóname, Padre, si en algo, Señor, llego a decir algo malo, mi Señor. Perdona, Señor, este mal, Señor, que cometa contra ti, Padre. Y te ruego, mi Señor, que nos ayudes a poder entender tu palabra, mi Señor. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El día de hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy importante para todos nosotros, hermanos. Algo que debe ser muy importante para todo el creyente. Antes de empezar, hermanos, vamos a estar, voy a mostrar, hermanos, una pequeña manzana. ¿Qué piensan ustedes cuando ven esta manzana, hermanos? ¿Piensan en todo el proceso que tuvo que llevar esta manzana? ¿Piensan en todo lo que tuvo que pasar el árbol antes de poder dar este fruto? ¿O también piensan acaso en el sabor de este fruto? ¿Piensan en la consistencia? ¿Piensan en todos los postres que podrían hacer con una manzana? Imagínensela bien preparada. Imagínensela, hermanos, cuál debe ser el sabor, cuál es el sabor de este fruto, hermanos. Y el día de hoy de lo que vamos a estar hablando, hermanos, es precisamente de eso. Vamos a estar hablando, hermanos, sobre los frutos del Espíritu. Vamos a estar hablando sobre el fruto del Espíritu, hermanos. Vamos a estar hablando de esto que para todos nosotros como creyentes, para todos nosotros como hijos de Dios, debe ser algo muy importante. Muchas veces, hermanos, nos dicen que a nosotros no nos debe importar qué dirán los demás o qué piensan los demás de nosotros. Pero sin embargo, hermanos, es algo que a nosotros nos debe de importar mucho, cómo la gente nos ve. Porque nosotros, hermanos, reflejamos ese fruto que nuestro Dios nos hace, que nuestro Dios hace y da en nosotros. Vamos a empezar, hermanos, y dice la primera parte de nuestro estudio: el fruto del Espíritu Santo es uno de los aspectos más dejados de lado en lo que respecta a la enseñanza bíblica sobre la santificación. Hay varios motivos para esta situación. Número 1. La preocupación por lo externo. Aunque los estudiantes varias veces murmuran y se quejan cuando tienen que rendir pruebas en el salón de clases, en cierto sentido sabemos que realmente las queremos rendir. Las pruebas que miden la destreza, los logros y el conocimiento son hasta moneda corriente en las revistas. Las personas quieren saber en qué nivel se encuentran. ¿He alcanzado la excelencia en una empresa determinada? ¿O acaso estoy sumido en la mediocridad? Los cristianos no son distintos. Tendemos a medir nuestro progreso en la santificación examinando nuestro desempeño con estándares externos. ¿Decimos malas palabras? ¿Tomamos alcohol? ¿Vamos al teatro a ver películas? Estos estándares con frecuencia se utilizan para medir la espiritualidad
La prueba verdadera, la evidencia del fruto del Espíritu, muchas veces es ignorado o minimizada. Esta es la trampa en la que cayeron los fariseos. Le escurriremos el bulto a la verdadera prueba porque el fruto del Espíritu es más nebuloso. Las demandas que hace la personalidad son mayores que la demanda de los estándares superficiales. Es mucho más fácil reprimirse y no decir malas palabras que adquirir el hábito de paciencia piadosa. Esto, hermanos, para nosotros debe ser algo muy importante. Muchas veces pensamos que porque no tomamos ya somos suficientes o ya llevamos una vida delante de Dios perfecta, que ya tenemos todos los elementos requeridos o todo lo que requerimos para ser ya llamados hijos de Dios. Cuando, hermanos, muchas veces no es así. Nosotros podemos no decir malas palabras, pero sin embargo no quiere decir que ya tengamos los frutos del Espíritu, que ya los estemos poniendo en práctica. Claro, decir malas palabras está bien. No decir malas palabras está bien, porque eso también muestra que somos hijos de Dios. Pero sin embargo, hermanos, les pido que me acompañen al libro de Gálatas capítulo 5, y vamos a leer del capítulo 22 al versículo 20, del versículo 22 al versículo 23. Gálatas capítulo 5, del versículo 22 al versículo 23. Y dice así: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hermanos, al igual que muchas veces en una empresa, al igual que muchas veces en nuestra escuela, intentamos nosotros hacer ver que realmente le estamos echando ganas, que estamos esforzándonos. De igual manera debe ser así en la vida de un creyente. Debe reflejarse que un creyente realmente está creciendo en el conocimiento de nuestro Dios, que realmente está creciendo en la fortaleza y en el espíritu de nuestro Dios. Porque se va a mostrar, se va a notar. Vamos a empezar, hermanos, a dar esos frutos. Vamos a empezar, hermanos, a comenzar a dar fruto de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Como les decía, todo el proceso que este árbol tuvo que pasar fue un tiempo muy largo. Fue un proceso bastante largo, no fue nada corto. Pero al igual que ese árbol de manzana tuvo que pasar por todo ese proceso, tuvo que pasar por todo ese momento de que fuera plantada la semilla, para empezar desde que fuera preparada la tierra, que fuera plantada la semilla, que fuera regada también muy diariamente, para que esta fruta pudiera dar y pudiera crecer y pudiera ese árbol dar esos frutos a su tiempo. Así, hermanos, a nosotros nos debe importar cómo nos ven, cómo estamos demostrando, hermanos, esos frutos, porque es muy importante para todos nosotros. Como les decía, muchas veces la gente dice: no te debe de importar lo que la demás gente piense de ti. Pero, hermanos, para un cristiano, para un creyente, para un hijo de Dios, eso debe ser muy importante, por cómo la gente te ve. Debemos empezar, hermanos, a dar pruebas, a dar frutos de que realmente hemos sido transformados por nuestro Dios, que realmente hemos sido transformados por ese sacrificio perfecto que Cristo ha hecho en nosotros. Porque Cristo, hermanos, no murió en vano. Y nosotros lo mínimo que podemos hacer es comenzar a dar esos frutos. Claro, hermanos, va a llevar toda una vida, como este pequeño árbol, como este árbol, que primero comienza a crecer pequeño, comienza a ir creciendo en tamaño, hasta ser un árbol súper fuerte, en el cual los animales pueden protegerse bajo su sombra. No solo los animales, también muchas veces nosotros utilizamos la sombra de los árboles para poder mantenernos frescos. También necesitamos, nos da ese fruto que sacia no solamente, ese árbol no solamente sacia esa protección, sino también
sacia nuestra hambre. Entonces, hermanos, también debe ser algo muy importante para todos nosotros. Número 2. La preocupación por los dones. El mismo Espíritu Santo que nos guía a la santidad y da su fruto en nosotros, también le da los dones espirituales a los creyentes. Esto es algo también muy importante, hermanos. El Espíritu Santo también da fruto, también nos da esos dones espirituales. Muchas veces nos da, hermanos, el don de sabiduría, el don, hermanos, de ciencia, el don de discernimiento de espíritus, el don, hermano, de sanidad. Esos frutos también, esos dones también nos los da el Espíritu Santo, al igual que los frutos del Espíritu. Van también de la mano. Pero, como aquí dice, parece ser que estamos mucho más interesados en los dones del Espíritu que en su fruto. A pesar de la clara enseñanza bíblica de que uno puede poseer los dones y ser inmaduro en el progreso espiritual, las cartas de Pablo a los Corintios dejan esto bien en claro. Esto también es algo muy esencial, hermanos. El Espíritu de nuestro Dios también nos da esos dones espirituales para saciar, para beneficio de la iglesia. Pero, hermanos, que tengamos esos dones, que tengamos esos dones del Espíritu, no quiere decir que tengamos estos frutos del Espíritu. Muchas veces, hermanos, podemos tener el discernimiento de espíritus o el conocimiento en la ciencia. Podemos tener el don de fe, podemos tener el don de sanidad, hermanos. Pero si nosotros no damos fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de lo que el Espíritu Santo actúa y hace en nosotros, no sirven de nada. Porque si tú tienes ese don de sanidad y solamente lo usas para tu beneficio, hermano, no sirve de nada. Tienes que ser paciente. Aprendes a ser paciente. Tienes que tener amor. Tienes que tener mansedumbre, templanza, fe, gozo. Muchas veces, hermanos, estamos más interesados en lo que el Espíritu Santo de nuestro Dios nos da a través de estos dones, que dejamos de lado los frutos del Espíritu. No deben ir totalmente de la mano, hermanos. Porque van de la mano. Porque si tú tienes esos dones, tienes el don de sanidad, si tienes el don de discernimiento de espíritus, claramente vas a también mostrar los dones y los frutos del Espíritu Santo. Porque todo eso lo vas a hacer para adorar y glorificar a Dios, que es todo para lo que el Espíritu Santo nos da todo esto. El Espíritu Santo nos da nuestros dones, lo de discernimiento de espíritus, lo de sanidad, para glorificar a Dios y para beneficio de la iglesia también. Y también de igual manera los dones del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo también son para beneficio de la iglesia, pero también y primeramente para glorificar a nuestro Dios. Todo esto va de la mano, hermanos, y todo esto demuestra que hemos sido transformados y que hemos sido cambiados por la sangre de Jesucristo. Que el Espíritu de nuestro Dios está actuando en nosotros y que estos frutos son como consecuencia, son causa de que Cristo ya ha actuado en nosotros y que su Espíritu ahora mora en nosotros. El problema de los creyentes justos resulta frustrante medir nuestro progreso en la santidad por el fruto del Espíritu. Cuando algunos no cristianos exhiben las virtudes contenidas en el fruto y hasta lo hacen en mayor grado. Todos conocemos a personas que no son creyentes, pero exhiben más mansedumbre o paciencia que muchos cristianos. Las personas pueden tener el fruto del Espíritu independientemente del Espíritu. ¿Cómo es posible que podamos determinar nuestro crecimiento espiritual de esta manera? Hay una diferencia. Hay una diferencia cualitativa entre las virtudes del amor o el gozo, la paz, la paciencia, etc., engendradas en nosotros por el Espíritu Santo, y las virtudes exhibidas
por los no cristianos. Los no cristianos operan en base a motivos que son última instancia egoístas. Pero cuando los creyentes exhiben del fruto del Espíritu, están exhibiendo las características que en un último término se dirigen hacia Dios y hacia los demás. Muchos de nosotros, hermanos, conocemos a muchas personas que incluso pueden ser hasta mucho más pacientes que nosotros, que tal vez no son creyentes, que tal vez no son hijos de Dios, que tal vez no llevan una vida que agrada a Dios, pero pueden ser mucho más pacientes, que muchas veces son mucho más tolerables, más tolerantes, que muchas veces son más maduros que nosotros, pero eso no quiere decir que sean frutos del Espíritu. Muchas veces ellos son más pacientes, hermanos, porque en ocasiones solamente buscan su propio beneficio, porque muchas veces solamente buscan satisfacerse a sí mismos, cosa que nosotros no debemos hacer, hermanos. Nuestros frutos y nuestros dones del Espíritu son para glorificar a nuestro Dios y solamente para glorificarlo a Él, no para sacar beneficio para nosotros, sino solamente para glorificarlo a Él. Y nunca debe ser algo egoísta, nunca debemos hacer algo ni mostrar esos frutos, hermanos, para beneficio de nosotros. No debemos decir, es que si tú me das, yo te doy. No, hermanos, debemos acordarnos de esa ocasión en la que nuestro Señor Jesucristo estaba diciendo que debemos dar la otra mejilla. Nunca esperemos nada a cambio, hermanos. Nosotros tenemos estos dones para beneficio de nuestra iglesia, para glorificar a nuestro Dios, para también nosotros estar en paz y en comunión con nuestro Dios. Y además, hermanos, son frutos de lo que Cristo ha hecho en nosotros. No son para nuestro beneficio, no son para sacar provecho de ello, no son para glorificar absolutamente a nuestro Dios. Muchas veces, hermanos, estas personas lo hacen solamente para su beneficio, pero no significa que porque Él sea más paciente, que porque Él sea más tolerante, significa que sean frutos del Espíritu. Porque créanme, hermanos, que aún los demonios actúan. Los demonios se visten de lobos. Los demonios se visten de ovejas, perdón. Los lobos se visten de estas ovejas, intentando camuflar, intentando hacer caer a las personas. Ser llenos del Espíritu significa que la vida de una persona está controlada por el Espíritu Santo. Los no cristianos solamente pueden exhibir estas virtudes espirituales en la medida de su habilidad humana. Pablo enumera el fruto del Espíritu en una epístola a los Gálatas. Es la lectura que acabamos de hacer hace unos momentos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, del versículo 22 al 23. Estas virtudes deben caracterizar la vida de un cristiano. Si somos llenos del Espíritu, exhibiremos el fruto del Espíritu. Pero por supuesto, eso lleva su tiempo. No se trata de una adaptación superficial de nuestra personalidad que tiene lugar de un día para otro. Este cambio involucra dar una nueva forma a las inclinaciones más profundas de nuestro corazón. Se trata del proceso de santificación del Espíritu Santo que dura toda la vida. Claro, hermanos, como aquí dice, todo esto conlleva su tiempo. Todo esto nos va a llevar toda nuestra vida, hermanos. Tener paciencia nos va a llevar toda nuestra vida. Mostrar el amor a aquellos que nos hacen mal va a llevar absolutamente toda nuestra vida. Porque muchas veces no es nada fácil. Muchas veces, hermanos, no es nada fácil. Pero el Espíritu Santo de nuestro Dios actúa en nosotros. Y como que dice, es un fruto del Espíritu.
Lo que el Espíritu hace en nosotros, si el Espíritu Santo, nuestro Dios, ya está en nosotros, vamos a dar el fruto del Espíritu. No vamos a dar otros frutos. Es como el árbol de manzanas, el manzano. Nosotros esperemos que de manzanas. No esperamos que de naranjas, no esperamos, hermanos, que el manzano esté dando guayabas, que esté dando duraznos o que esté dando limones, hermanos. Es lo mismo. Cuando nosotros hemos sido transformados y cambiados por nuestro Dios, su Espíritu actúa en nosotros. Y su Espíritu, hermanos, comienza a dar esos frutos. Poco a poco, hermanos, al igual que un árbol, conlleva su tiempo. A veces nos llevará toda la vida. Nos llevará toda la vida. Pero hay que ser pacientes. Hay que aprender a tener paciencia. Nuestro Dios y el Espíritu de nuestro Dios está actuando a través de nosotros. No se trata de una adaptación superficial de nuestra personalidad. No se trata, hermanos, de algo externo, sino es algo, hermanos, que va a transformar toda nuestra vida. Va a cambiar desde lo más profundo de nuestro corazón. Porque Dios no es solo un Dios que trabaja en lo externo. Claro, también trabaja en lo de afuera, en lo superficial, pero también trabaja hasta en lo más profundo de nosotros. Trabaja absolutamente en toda nuestra vida. Si somos llenos del Espíritu, exhibiremos el fruto del Espíritu. Si nosotros hemos sido llenos y nosotros hemos sido transformados por el Espíritu de nuestro Dios, vamos a dar de su fruto. No vamos a dar melones, no vamos a dar guayabas, vamos a dar el fruto del Espíritu. Vamos a dar paciencia, vamos a dar amor para con nuestro prójimo. Vamos a tener mansedumbre, templanza. Contra tales frutos no hay ley. Esto, hermanos, va a llevar toda nuestra vida. No va a ser de un día para otro. No esperemos, hermanos, que ayer transformé mi vida, entonces hoy tengo que empezar a dar frutos. Claro que no, hermanos. Esto va a llevar un largo rato. Va a ser un largo viaje de la mano de nuestro Dios. Pero el Espíritu Santo de nuestro Dios va a ir actuando. Mientras vayamos conociendo más de Él, Él va a ir actuando más en nosotros. Va a ir transformando nuestra vida. Su Espíritu va a ir actuando en nosotros. Y al igual que los dones del Espíritu, que los vamos a usar para Él, también nuestros frutos los vamos a usar para Él, para glorificarlo solamente a Él. Porque muchas veces, hermanos, puede ser el medio también el que nosotros podamos compartir a las demás personas. Este cambio involucra dar una nueva forma a las inclinaciones más profundas de nuestro corazón. Se trata del proceso de santificación del Espíritu Santo que dura toda la vida. Toda nuestra vida, hermanos. Ya para finalizar, vamos a ver el resumen de este estudio, hermanos. Número 1. Tendemos a dejar de lado el estudio del fruto del Espíritu porque, número 1, estamos preocupados por lo externo. Número 2, estamos preocupados por los dones espirituales. 3, reconocemos que muchos no cristianos exhiben las virtudes espirituales mejor que los cristianos. Punto número 2. Es más fácil medir la espiritualidad por lo externo que por el fruto del Espíritu. Número 3. Podemos tener los dones espirituales y ser todavía inmaduros. Podemos tener esos frutos, hermanos, pero que todavía nos falta mucho por conocer.
mucho porque el Espíritu Santo nos ayuda a actuar en nosotros. Número 4. Existe una diferencia cualitativa entre la presencia de las virtudes espirituales en los no cristianos y en los cristianos. En el caso de los no cristianos, es simplemente fruto del esfuerzo humano. En el caso de los cristianos, es Dios, el Espíritu Santo produciendo el fruto espiritual en una medida superior a cualquier habilidad humana. Muchas veces solamente es causa de que esa persona se esforzó tanto para ser paciente. Sin embargo, para un cristiano, Dios comienza a actuar en él. Dios es quien da los frutos del Espíritu. Dios es quien obra a través de su Espíritu Santo. Vamos, hermanos, a ver un par de pasajes ya para finalizar. Vamos a ir al libro de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos 12. Y vamos a leer el versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santificado, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay que santificarnos, hermanos, para mostrar el fruto del Espíritu de nuestro Dios. Hay que santificarnos. Y todo esto conlleva un largo tiempo. Toda nuestra vida. Porque toda nuestra vida estaremos luchando con muchas cosas. Ahora vamos a ir al 14. 14 en el versículo 40. No, permítanme. Romanos 1 del 1 hasta el 21, hermanos. Pero aquí está hablando de cómo debe ser la iglesia, de cómo debe mostrarse la iglesia, de cómo debe ser la relación entre el hombre y cómo debe verlo, cómo debe ser ante la sociedad, hermanos. Como les decía, muchas veces pensamos que no debemos importarnos por cómo nos ven las personas. Pero, hermanos, debemos estar siempre viendo cómo nos ven, porque nosotros debemos mostrar el Espíritu de Dios. Una iglesia debe ser santa. La iglesia debe mostrar siempre los frutos de Dios. Vamos a ir a 1 de Corintios. 1 de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. El versículo 1, hermanos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. No debemos ignorar los dones de nuestro Dios. No debemos ignorar, hermanos, los frutos que nuestro Dios ha dado. Nunca los dejemos de lado, hermanos, porque es una de las cosas más importantes para todos nosotros como creyentes. Porque es como nosotros y como la gente nos ve. Muchas veces, hermanos, por cómo nos comportamos, creen que Cristo es así. No debe ser así, hermanos. Muchas veces la gente puede decir, ay, míralo nada más. Se dice cristiano y míralo, ahí anda en las borracheras. ¿Cómo queremos mostrar a Cristo, hermanos? Si no
no hemos ni cambiado nosotros. Por eso, hermanos, debe ser muy importante cómo la gente nos ve, porque ellos van a ver a Cristo a través de nosotros. Y muchas veces, hermanos, por nuestra culpa piensan que Cristo es así. Dicen, ¿para qué quiero cambiar mi vida? Así como quiera, míralo. Cristo lo acepta tal cual como es. No hay ningún cambio. Muchas veces, hermanos, eso impide que las personas se acerquen a Él. Ahora, 1 Corintios 14, el versículo 40. Pero hágase todo decentemente y con orden. Pero hágase todo decentemente y con orden. Vamos a Gálatas 5. Del 19 al 26. Y dice así: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Al igual que los frutos del Espíritu, la carne también tiene sus frutos, hermanos. Son todos esos frutos que acabamos de leer. Puras cosas malas. Esos son los frutos de la carne. Esos son los frutos del pecado. Muchas veces, hermanos, decimos ser cristianos y aún, sin temor de Dios, practicamos todos estos. O alguno. ¿Cómo decimos ser hijos de Dios y haber sido cambiados si los frutos que estamos buscando no son los correctos? Cambiemos, hermanos. Oremos a nuestro Dios que nos ayude. Oremos a su Espíritu Santo que nos ayude a poder mostrar esos frutos. Nos ayude a poder mostrar más de Él. Vamos a Efesios 4. En el versículo 1. Efesios 4, versículo 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. En pocas palabras, hermanos, o lo que está queriendo decir aquí Pablo, es anden conforme a un hijo de Cristo. Anden conforme a un hombre que ha sido transformado por Dios. Porque la carne, si hemos creído en Cristo, ya ha sido crucificada con Él. Por lo tanto, ya no debemos estar sujetos a la carne. Porque ya no somos esclavos del pecado. Vamos ahora al capítulo 6. Vamos a leer en el versículo 20. 6, versículo 20. Por el cual soy embajador en cadenas, y con denuedo hablé de él, como debo hablar. Entonces, hermanos, hablemos de él con todas nuestras acciones. Si no tomamos, si no decimos groserías, sigamos así. Pero también, hermanos, mostremos los frutos del Espíritu. Trabajemos en ellos. Pidámosle a nuestro Dios
que nos ayude a poder mostrarlos, que nos ayude a poder reflejar en toda nuestra vida de Él. Vamos a orar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, gracias te damos, mi Señor, por este hermoso momento, Padre, de meditación, Señor, en tu palabra, Padre. Señor, perdónanos, Padre, porque muchas veces, Señor, dejamos fuera estos dones, Señor, que deben ser tan esenciales para todos nosotros, Señor, estos frutos de tu Espíritu, Padre. Te ruego, mi Señor, que trabajes en cada uno de nuestra vida en lo personal, Señor, para que podamos mostrar de tu fruto, Señor, que podamos mostrar, Señor, esos frutos, Señor, que son causas, Señor, y como agradecimiento a lo que tú has hecho por nosotros. Gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio inmerecedor, Señor. Gracias, Padre, por haber venido a esa cruz, Padre, a morir por nosotros, mi Señor. Y gracias, Señor, por habernos enviado tu Espíritu Santo, Padre, para que nos enseñe y nos guíe en todas las cosas. Te ruego, Padre, también por cada uno de nuestros hermanos, Señor, que están pasando por enfermedad, Padre. Sé con ellos, Padre. Cumple, Señor, tu propósito, Señor, y cumple tu voluntad en cada uno de ellos, Señor. Haz, Señor, tu obra, Señor, en cada uno de ellos, Padre. Gracias, Señor, por la vida de nuestra hermana Rebeca, Señor, por la vida de Ana Laura, Padre. Gracias, Señor, también por la vida de nuestra hermana Ramona, Señor. Te rogamos, Señor, te seguimos pidiendo, Señor, por la vida de Alicia, Padre, que tú seas con ella, mi Señor. Que tú la ayudes, Padre, en esta pérdida, Padre. Que tú seas, Señor, en su corazón, Padre. Que no permitas, Señor, que ella sea parte de ti, mi Señor. Sé con su familia, Padre. Con sus hijos, Padre. Te seguimos rogando, Señor, por Joseph. Que tú seas con él, Padre. Que permitas, Señor, y que tú lo traigas, Señor, a tus pies, mi Señor. Porque la verdad, Señor, es que nuestro tiempo es muy corto, Padre. No podemos perder, Señor, la oportunidad de arrepentirnos, Señor, y de volvernos a ti, Padre. Te rogamos, mi Señor, por nuestras hermanas de edad avanzada, Padre. Por nuestra hermana Enedina, Señor. Por nuestra hermana Tabita, Padre. Por nuestra hermana Elenita, Señor. Nuestra hermana Lupita, Padre. Nuestra hermana Ezequiela, Padre. Sé con cada una de ellas, Padre. Te rogamos, Señor, que tú seas con ellas, Padre. Síguelas manteniendo, Padre, así como las has mantenido hasta ahora, Padre. Que permite, Señor, que sea de bendición para todos nosotros, mi Señor. Rogamos, mi Señor, también, Señor, por la nieta de nuestro hermano Manasés, Padre, que tú seas con ella, mi Señor, esta enfermedad, Señor, que de COVID, mi Padre, que tú seas con ella, Padre, que tú restablezcas su salud, mi Señor, que tú seas con ella, Padre. También rogando, mi Señor, por nuestra hermana Eloína, mi Señor, que tú seas, Señor, con ella, Padre. Permite, Señor, que pronto, Señor, podamos reunirnos todos juntos, mi Señor. Sé también en la vida de Alex, Padre. Tú síguele usando, mi Señor, como lo has usado hasta ahora, Padre. Permite, Señor, que Él siga adorándote, Señor, y sé en cada uno de sus planes, mi Señor. Permite, Señor, que Él pueda seguir mostrando, Padre, de tu amor, Padre. Te ruego, Padre, también, Señor, por la vida de nuestro pastor, mi Dios. Sé con él, Señor, sé con su familia, Padre, sé con sus hijos, Padre. Síguelos protegiendo, mi Señor, porque aún, Señor, a pesar de toda esta enfermedad, Padre, Él sigue, mi Señor, hablando de ti, Señor, sigue mostrando y hablando de tu palabra, mi Señor. Tú cuídalo, Padre, fortalécelo, mi Señor. Sé, Señor, en su esposa, Padre, para que siga siendo, Señor, esa ayuda idónea, Padre, que Él necesita, mi Señor, esa fortaleza, Padre, que Él necesita, Padre, para que Él jamás se olvide de ti, Padre. Y que siga siendo también de bendición, Padre, para nuestra vida, Padre, como iglesia. Ayúdanos, Padre, también a ser de apoyo para Él, Señor, para su familia, Padre. Ayúdanos, Señor, a también, Señor, a hacer esa fortaleza, Señor, para esta hermosa familia, Padre, que ha sido bendición para cada uno de nosotros, Padre. Rogamos, Señor, por cada uno de ellos, mi Señor. En el nombre de tu bendito Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, les mando un fuerte abrazo, hermanos. Espero que haya sido de bendición este estudio como lo fue para mí, hermanos. Y les envío un fuerte abrazo, hermanos. Sigamos pendientes de cada uno de nuestros estudios, hermanos, porque siempre son de bendición para nosotros. Porque siempre nuestro Dios habla y nos tiene que enseñar algo bueno. Les envío un fuerte abrazo, hermanos, y espero poder verlos pronto. Que Dios los bendiga.